3 Counter Guardians en Saga Kuroinu. Capítulo 4. ¿En dónde estoy? Pero, había algo extraño con él. Oh, ¿Es que acaso no te importa? es cierto. No, 3 héroes Luke. que luchan para vivir. Realmente es, Un deseo no pudiendo reaccionar inconcluso. a descomunal orgía, Nada. sangre y vómito. ¿Por qué luchan? Un simple sueño. Sin fin. Shera, Rin y Elaine se despertaron al mismo tiempo, no hicieron un movimiento brusco, únicamente abrieron sus ojos como simples marionetas. Las tres volteaban a ver a sus alrededores y vieron a lo lejos como sus servants estaban platicando sobre un asunto ajeno a ellas, por lo poco que podían escuchar era al parecer uno de sus delirios colectivos que habían estado teniendo en estos últimos 3 días tras el incidente. Cerrando otra vez sus ojos al notar la mirada de Lucrati, las tres fingieron dormir de nuevo. Por su parte el mago solo se encogió de hombros, no estaba en el derecho de levantarlas como si fueran unas niñas pequeñas, puede que Elaine pareciera la menor del grupo, pero la realidad es que en estos pocos días descubrieron que la niña en realidad tenía unos 18 años al igual que las otras dos. Cámara, entonces un Shin Shampoo para ver quién va a cazar esta vez. Dijo Lucrati. Jebos lo miró con asco debido a que Lucrati siempre se quería librar de tal responsabilidad cuando le tocaba. No confiaba en la suerte bastarda de su amigo que había demostrado ser alta al comenzar a ser invicto en su juego. No, lo dijimos ayer por votación Luke y esta ocasión te toca a ti, 2 contra 1. Astolfo dijo con tranquilidad. Lucrati simplemente dio un suspiro en derrota y se despidió con su mano levantada para adentrarse en el bosque. 3 días habían pasado desde que habían escapado de la muerte. Los 3 fanficteros aún no podían creer que hubiesen sobrevivido ante un Lancelot Berserker mejorado. Como buenas personas del mundo moderno tranquilo, los 3 festejaron como nunca al felicitarse unos a otros una vez estuvieron lo suficiente lejos del castillo. Hubo abrazos, apretones de manos, llantos, sobre todo pláticas sin sentido para aquel ajeno a los 3 espíritus heroicos. Pero algo en que estuvieron de acuerdo los 3 era que este mundo, aparte de las localizaciones diferentes del anime e inclusive la novela ligera de Kuroinu, habían incluso servants aquí. Desconocían ellos el por qué habría sucedido algo como esto y aún más pensando en que la invocación de los espíritus heroicos fue creada gracias a la magia verdadera Haven's Fields. Debería de ser imposible ya que no hay en este lugar algo que sea cercano a un recipiente como un homúnculo de la familia Innsbern como para que pueda ser creado el Grial. A su vez, los espíritus heroicos deberían de ser invocados en base a la historia de Eostia, no de su realidad. Por lo que recordaban, Alaya les había dicho que alguien había usado el Grial para modificar la historia, pero en poco tiempo llegaron a la conclusión de que era una idea más que estúpida o muy poco probable, viendo que inclusive Chaldea debería de existir y por lo tanto debería de haber ya mandado a un grupo para detener esta singularidad, cosa que por lo vista no había sucedido. No había sentido alguno vieran por donde lo vieran, ya que la asociación de taumaturgos nunca dejaría que la información de todo lo que ha sucedido salga a la luz en forma de juego o algo, diablos, incluso eran capaces de destrozar a cualquiera que fuese en contra de sus reglas. Alaya les había ocultado información y ahora lo maldecían. Mínimo un poco más de contexto hubiera estado mejor. Alaya. Dijo Lucrati al repasar lo que habían platicado los anteriores 2 días. Lucrati en estos días se había enfocado en ver su límite actual, realizando hechizos con su Magecraft, ya que lo descubrió esto poco después de realizar aquella explosión para tirar la entrada de la ciudad. El ot que había usado había sido de Shera, no de él, cosa que lo extrañó ya que estuvo seguro de que había usado sus propias reservas personales. Lucrati había disparado unos cuantos hechizos en contra de ogros centinelas que merodeaban en los alrededores y en ello no se cansó hasta que llegó el número 20 cuando ya comenzaba a sentir la presión sobre él. Jebos que había estado guardando sus flechas ya que al igual que los demás, veía que los hechizos de Lucrati eran más potentes que unas simples flechas. Así, esos centinelas, parecieran como si los estuvieran buscando día y noche, lo que obligó a los 3 espíritus heroicos a estar despiertos todo el tiempo. Aún con ello, fue gracias a estos centinelas que pudieron reabastecerse y seguir su camino con nuevo equipaje, aunque claro, tras obtener suministros, Jebos propuso el solo matar a los centinelas cuando fuera necesario o si no dejarían un rastro por lo que les sería más fácil a estos encontrarlos. Realizar un campo delimitado cada noche estaba fuera de discusión ya que de igual manera que con el tema de matar a los centinelas, estos dejarían un rastro por donde pasarán.
Masajeando su sien, Luke sentía que lentamente juntaba un dolor de cabeza. Por otra parte quería investigar el hecho de que este era otro mundo u otra realidad, lo que fuera. Este lugar tenía un sistema de magia diferente al de la serie Fate, por lo que supo de Olga. Esta se impresionó de que hubiera otras formas de usar magia y se interesó por ello, ya que usualmente los magos usan catalizadores como serían libros, varitas o el bastón que la elfo oscura poseía. De hecho, y al parecer las tres chicas eran ajenas a tal hecho al ver su rostro sorprendido al momento en que se les reveló esto. Fue una sorpresa muy grata para los fanficteros. Igual, no sabían cómo había ocurrido, pero al parecer las chicas poseían circuitos mágicos en lugar de un núcleo mágico al de este lugar. Lo más posible era que investigarían tal hecho en un futuro. Con suerte. Por otra parte, con el propósito de crear una especie de campo delimitado en movimiento, no esperaba hacer uno que incluso aplicara estados alterados a quienes estuvieran adentro del lugar. No tenía ni el conocimiento ni las capacidades de realizar tal proeza. Aunque ya de por sí tenía que ser una proeza realizar un campo delimitado en movimiento que ni siquiera los taumaturgos en el universo de Fate habían podido lograr hacer, ya que las secciones que delimitaban el campo tenían que absorber mana ambiental y por ello tenían que quedarse anclados a un lugar para obtener la mayor efectividad. No era sorpresa de nadie que las mejores fortalezas de los magos era una fortaleza inamovible que una que se desplazaba. Por lo que tengo entendido, manejar números enteros son mejores que las fracciones en términos de numerología mágica. Una cúpula esférica que nos rodee sería un despropósito al manejar el número pi y su ridículo exceso de números. Cuadrados, triángulos, trapezoides, prismas y otro tipo de formas que lo conformen. La cúpula debería de ser más que perfecto. Al ser hecho de números enteros, cada lado tendrían una forma más que sólida y sería relativamente fácil de mantener con mis actuales reservas mágicas. Cada pensamiento que el fanfictero se le cruzaba por la mente, este lo decía en voz alta. En la actualidad, Lucrati ya tenía abierto un total de 15 circuitos mágicos. Constantemente usaba sus hechizos de fuego para saber su límite que, con cada circuito abierto, este se alejaba más de su antigua referencia. Eso sí, no gastaba de manera eficiente su Od, por lo que en la mayoría de las veces este lo desperdiciaba y para peor este mismo sabía este detalle. Pero no encontraba un método a corto plazo para mejorarlo. Solo la prueba y error lo llevaría a un mejor camino, pero con la calamidad andante que era Berserker sería una bomba de tiempo que le terminaría explotando en la cara si se llegaba a tardar y se toparan de pura casualidad con el Cervante enloquecido. Un rato después, todos estaban comiendo un par de conejos que Luke había cazado. Jebos por alguna extraña razón había adquirido la gran cocina de Emilia. Al parecer era tan potente ese pasatiempo en el Faker que inclusive perduraba si su alma no estuviese en su cuerpo. Bueno, ¿cuál es el plan? Preguntó Rin tras tragar el pedazo de pierna de conejo que estaba masticando. Olga había hecho una meza de piedra. Si bien su elemento era electricidad, eso no dejaba de lado los demás elementos que podía manipular, algo que Luke aprovechó para investigarlo. Podrían abrir el mapa de nuevo y veremos a dónde nos dirigimos. Habló en esta ocasión Astolfo para seguido chuparse sus dedos y frotarse su barriga. Estaba completamente lleno. Él, al igual que sus amigos, tenían la costumbre desde que llegaron aquí de comer rápido su comida en dado caso de algún tipo de emboscada. Elaine, sacando de su pequeña bolsa, sacó un papel enrollado y lo extendió en la mesa de piedra. Podríamos ir al Reino Feo. Si las últimas noticias que recibimos en nuestro pueblo no fueron erróneas, entonces las princesas Alicia y Prim deberían de estar allí defendiendo el lugar. Han pasado 5 días desde aquello, por lo que no sabemos si es seguro ir a esa dirección. Los tres fanficteros vieron de cerca el mapa. Ellos habían aparecido del lado este del reino de Olga, por lo que deberían de ir al oeste para ir al Reino Feo. Si bien su camino actual al momento de huir del ejército Kuroinu coincidía con la dirección del reino, dudaban de que pudieran ayudarles en algo. Por lo que recordaban los tres, el ejército Kuroinu estaba asediando el Reino Feo. Puede que actualmente ese acontecimiento aún no sucediera, pero también puede ser que el reino Ur, en realidad fuera el que fue atacado en el anime. De por sí la princesa Alicia y Prim eran primas y con ello sus reinos estaban uno al lado del otro. Por cosas como estas los tres fanficteros odiaron internamente el anime por no meter más localizaciones en lugar de meter solo escenas de contenido sexual. Podríamos ir, pero el problema es que si el ejército Kuroinu ya habrá mandado un ejército a ese lugar. Dijo Jebos. Ya sé. Únicamente vamos y veremos a lo lejos su estado. Si vemos que está bajo ataque, entonces inmediatamente nos trasladaremos al reino Ur.
No sabemos si Berserker pueda estar allí, por lo que no podemos arriesgarnos a enfrentarlo cara a cara. Termino por decir Lucrati. La situación fácilmente podría salirse de sus manos, la sola presencia de Lancelot en el campo de batalla es en sí misma una carta de triunfo, si mal no se acordaba Astolfo, Lancelot en sus estadísticas con la sola mejora de locura era de fuerza, A agilidad, A más, como también su resistencia era de rango A. Ese tipo de estadísticas ya de por sí eran exageradas, no les sorprendería que su fuerza en este momento fuese de un rango A más y su agilidad pudiese subir un rango más. Si llegase una de sus estadísticas al rango X, no sabrían qué hacer. ¿Están poniendo atención? Preguntó Chuloe al ver cómo los tres fanficteros estaban pensativos, por extraño que pareciese, los tres pensaban en lo mismo, era algo que les estaba pasando seguido y lo atribuyeron que al ser Counter Guardians gracias a Alaya tenían una habilidad como esa. Eso era otra cosa, pero no querían romperse la cabeza más de lo que ya lo estaban haciendo al pensar en su siguiente movimiento. ¿Qué pasó? Preguntó Jebos al mismo tiempo que se daba cuenta de que todas ya habían terminado de comer y estaban guardando sus cosas. La guerrera dejó escapar un suspiro exasperado, no sabía cómo es que su reina Olga podía soportar la actitud relajada que mostraban los tres. Ya nos vamos. Terminó por decir al mismo tiempo en que ésta se subía a su caballo junto a Olga, Lucrati fue y se subió al caballo junto con Shera, Astolfo se subió con Elaine y Jebos fue con Rin. Interiormente los fanficteros no se sentían muy a gustos, sentían algo simplemente inexplicables en su interior, pero al final dejaron esa sensación a un lado. Vamos entonces. Caballo homosexual de las montañas. Caballo homosexual de las montañas. Ningún animal se ¿Qué clase de canción es esa? Exclamó Shera al ver cómo Lucrati había comenzado a cantar una canción que rápidamente se transformó en algo extraño. Un hito de la humanidad Shera, no lo entenderías al ser de una época pasada. Dijo Lucrati solo para proseguir con el canto, pero antes de que continuara, Rin habló. ¿Época pasada? ¿A qué te refieres con eso? Oh, ¿no se lo habíamos contado? Preguntó Jebos a lo que todas las chicas miraron en su dirección. Los Servants pueden ser invocados de cualquier época, por lo que puede tanto llegar un Servant de un pasado que todo el mundo haya olvidado, un héroe que vive en esta época, pero aún no ha forjado su leyenda, así como un héroe del futuro de un mundo que está más que avanzado tecnológicamente. Ya veo, entonces esa es la razón por la que reconocen a Berserker. Dijo Elaine al ver resuelta una duda que ella tenía en el momento en que se les informó acerca de Berserker. ¿Algo más interesante que contar? Preguntó Chuloe entrando en la conversación. HM. No realmente. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿Cómo se realiza la invocación? Dijo Olga sorprendiendo a todos por su intervención. Depende. Dijo Lucrati. Viendo la mirada confusa de Olga, Jebos decidió explicar al ver la respuesta tan de Luke. Caster se refiere a que si es que los 7 Servants fueron ya invocados o no. Prefiero de momento no dar más detalles hasta que estemos en un lugar más privado. Entendiendo que posiblemente Archer sabía que alguien podría estar escuchando, decidió preguntar sobre el tema en otro momento. El silencio volvió a caer en todo el grupo. Lucrati, como de costumbre en estos días, realizaba su práctica con su magia e intentar averiguar sobre los campos delimitados con lo que sabía y filosofía. Sí, aunque no tendría en un inicio mucho sentido, en realidad Lucrati al ver todo lo que conllevaba la magia en el universo de Fate, la filosofía podría expandir los horizontes de tu mente a lo que también podría llevarte a realizar cosas que no pensarías antes. Un ejemplo de ello es si es que únicamente tu poder es usar un escudo, pero al pensar profundamente hasta dónde llegaba lo que se consideraba un escudo podrías incluso incluir una navaja despegable y aún se consideraría que estás usando un escudo delimitado. Lucrati susurró para sí mismo, pero aún con ello Shera pudo escuchar a su Servant hablar. Algo que fijas, un límite que tú impones. Shera no entendía qué decía Lucrati ya que estaba hablando muy bajo, a su vez el ruido que generaban las pisadas de los caballos hacía que fuera difícil escucharlo. Límite. Sabía que algo tenía que tener un límite para tener estabilidad, para ser comprensible para la mente humana. Humanos.
¿Y si reemplazara en la ecuación al humano por algo más? Lucrati volvió a sus sentidos y volteó a ver a Olga. Disculpe, reina Olga, dijo Caster con respeto a lo que ganó la atención de la mujer elfo. Hay espíritus por aquí. No me refiero a nosotros tres, sino a espíritus elementales o de algún otro tipo. La chica lo pensó por un momento hasta que habló. Sí. Respondió. Los hay, aunque son renuentes a escuchar a los humanos, incluso para nosotros los elfos. No sé cómo sean los espíritus en el futuro, pero así son actualmente. Con eso aclarado, Lucrati volvió a sus pensamientos. Jebos miró a Lucrati con curiosidad para ver qué se le ocurría en esta ocasión. Astolfo estaba en iguales condiciones, las ideas que de vez en cuando llegaban a la cabeza de su amigo simplemente eran intrigantes por decirlo menos. El hecho de que éste les contara sobre la creación del hechizo explosivo los sorprendió gratamente, ya que lo había realizado en tiempo récord al poner su mente al límite. Aunque claro, fue más un estruendo que una explosión como verías en una granada convencional. Aún así, allí estaba la base. Expandiendo su oda en los alrededores, Shera vio a su servant con curiosidad al notar el cambio del ambiente. Si bien ella no podía ver el od que expulsaba Lucrati en este momento a comparación del hechizo de explosión, se sentía un cosquilleo en su piel que la hizo erizarse por un momento. Cambio de perspectiva. Siente. Siente. Todo a tu alrededor, no te guíes por tu sentido. Abandona todo. ¿Se durmió? Pude escuchar la voz de Rin, pero decidí ignorarla de momento. Otra vez, ese sentimiento de poder ver todo vagamente, como cuando nos encontrábamos en el castillo de Olga. Esa sensación extraña era algo inexplicable, es como si el mundo se formara en base a mis recuerdos de cada cosa que haya observado en el pasado y lo recreara, como si de una simulación procedural se tratara. No. Tenía que dejar divagar mi mente aún más. No sabía cuánto tiempo había pasado. 1 minuto, 10, 30, 1 hora, no lo sabía. Llegó un punto en donde realmente me quería dormir, con el mundo siendo aún recreado en mi interior. Sabía que no nos habíamos detenido. Con el poco od que dejé libre solo podía recrear todo hasta unos 3 metros. Y entonces me topé con algo. Jun. La visión que llegué a tener al abrir mis ojos fue de un mundo totalmente oscuro, pero podía ver solamente cómo el caballo avanzaba por el pasto y una que otra rama que se le cruzaba por el camino. Noté que esta era mi versión recreada del mundo gracias a mi od, o bueno, a los circuitos mágicos que se encontraban en mis ojos. No sabía cómo se podían crear ojos místicos y dudaba seriamente de si tenía en este momento. Volteé a los alrededores, pude ver que Shera estaba agarrando las riendas del caballo y movía la boca. No podía escucharla, por lo que simplemente mis receptores auditivos parecían no llegar hasta esta parte de mi recreación. De alguna manera se sentía tan solitario este lugar. ¿Qué fue eso? Me pregunté, sabía que algo había entrado en mi campo de visión recreada. Joder, tenía que darle un nombre a esto pronto. No me quería quedar solo inventando un nuevo nombre cada vez que me refería a esto. El caballo se detuvo, no entendía muy bien lo que sucedía en este momento. Todo esto era nuevo para mí. Si bien había hecho algo similar cuando estaba en el castillo de Olga, esto ciertamente se diferenciaba por muchos detalles. Y entonces, allí pude observarlo. Un cráneo. Había visto cráneos de plásticos al visitar uno que otro centro médico a lo largo de mi vida, pero esto se veía de alguna manera diferente. No tenía una forma específica que definiera a qué raza pertenecía, ni siquiera se podía apreciar si era de algún tipo de animal, aunque eso sí, estaba rodeado de algo que era similar a una neblina anaranjada que trataba de imitar unas llamas. Flotaba alrededor mío y de Shera hasta posar enfrente mío. Pude ver cómo Astolfo, Jebos y Olga entraban en mi campo recreado. Ellos hablaban sobre algo y Olga se notaba conmocionada como a su vez sorprendida. Parecía que ella como Astolfo y Jebos podían ver lo que estaba enfrente mío. Decidiendo hablar abrí mi boca. Bueno, eso sinceramente fue patético. Intentemos otra vez. Buenas tardes, es un gusto conocerlo, ser. Me llamo. Paré por un momento. ¿Estaba bien darle mi nombre a lo que sea que estuviera enfrente mío? Sabía gracias a diferentes fuentes de universos de fantasía que muchos seres podían manipular a las personas al momento en que uno le otorgaba su verdadero nombre que le dieron al momento de su nacimiento.
Pero aún con ello, sentí que no me haría nada este ser. Digo. Mi nombre es... Un gusto. Incliné mi cabeza y pude ver cómo el ser imitaba mi movimiento. El ser siguió volando alrededor mío, como si esperase algo. No pude escucharlo, pero una palabra me vino a la mente. Ventus. Genial, creo que esa palabra era latín o griega tal vez, no me acordaba muy bien. Entonces, más seres al igual que Ventus empezaron a llegar rodeándome por completo, pude ver cómo Shera cayó del caballo con sorpresa, pero Jebos la atrapó con rapidez, después tendría que agradecerle. Otra vez, la anterior sensación del ser, de igual manera no pude oírlo, pero sabía a qué se refería. Todos estos seres eran uno mismo. ¿Creen poderme ayudar con algo? Finalmente pude decir y todos voltearon a verme, esa mente colectiva habló conmigo otra vez, parecía aceptar lo que iba a pedir, es más, no tuve que hablar y estos mismos seres se comenzaron a dispersar, a pesar de salir de mi campo recreado, podía verlos atravesar la oscuridad más allá de los 3 metros. Gracias Ventus. Terminé por decir, sabía que estaban haciendo de menos mi agradecimiento, ahora mismo, el último ser se quedó enfrente mío, antes de comenzar a dispersarse en miles, si no millones de motas de polvo en los alrededores. Información comenzó a llegar a mi cabeza, fue similar al campo recreado, pero esto se proyectaba más como si fuese mi imaginación, pude ver cómo creaba un plano en donde estaban formas abstractas, los triángulos con un palo parecían ser árboles, ya que en medio de esto estábamos nosotros 8, aunque tanto Astolfo, Jebos y yo estábamos marcados de un color plateado fosforescente a comparación de las chicas que tenían un color marrón. Más a lo lejos de aquí pude ver cómo había puntos rojos, parecía como una colina, fijando mi atención en ese punto, la información me llegó a la cabeza y supe que era un centinela ogro. A juzgar por nuestro tamaño en este mapa terrenal como de los árboles, pude pensar que el ogro estaba a unos 5 kilómetros de distancia. Bueno. Esto simplemente fue aterrador. No solo sabía quiénes eran personas medianamente comunes, sí que inclusive la distancia era masiva. Gracias a Ventus sabía que podían expandir el área. Pero simplemente decidí dejarlo solo a 5 kilómetros de distancia, no quería estar muy roto en lo que respectaba a la búsqueda de algo. Bueno, no me quejaré en absoluto, de nuevo, gracias Ventus. Y con eso dicho, salí de mi campo recreado a la realidad. Eso fue extraño. Dije, volteé a ver a Olga que aún tenía el rostro sorprendido, Astolfo y Jebos estaban tratando de despertar de su aparente shock a la reina de los elfos oscuros. Sloe, ¿podrías despertar a Olga? Preguntó Jebos a la que la guerrera asintió. No era como si se llevasen bien, sino que a ella también le preocupaba el estado de la mujer. ¿Qué pasó? Bueno, al parecer un espíritu hizo una aparición. Entonces ustedes también lo vieron. Dije al ver cómo Astolfo y Jebos asentían en confirmación. Aunque Olga se quedó totalmente inmóvil desde el momento en que le dijimos que el espíritu tenía forma de cráneo y era como de un color naranja. Sinceramente es bastante extraña su reacción. Astolfo continuó con la aclaración, veía un poco preocupado del elfo oscuro que parecía no querer despertar de su shock. Supongo que le sorprendió mucho que un espíritu apareciera de la nada e interactuara conmigo, por cierto. Gracias Jebos por atrapar a Shera. Jebos solo asintió con la cabeza. Pero... Habló Elaine, con duda. ¿realmente tienen esa apariencia los espíritus? Ni siquiera pude ver nada. Rin asintió a lo dicho por su amiga como también Shera. Espero que por lo menos te hayas comunicado con ellos, Caster, que sentí como me empujaron. Shera realizó un puchero que sinceramente al verlo en la vida real se me hacía un poco raro ya que nadie lo hacía. Sí, claro que pude. Cerré por un momento mis ojos antes de continuar. No mames Caster, ya di lo que tengas que decir y no agregues drama a esto. Exclamó Jebos. Pinche mamón, otra vez has de querer ver. Caster. Por favor ya dejen de jugar. Shera se mostró irritada ante lo sucedido, Jebos y yo solo nos encogimos de hombros. Lo siento. Resumiendo el pedo, el espíritu que vino se llama Ventus, supongo que es el espíritu del viento ya que todos actúan como una mente colmena y me ayudaran a encontrar los problemas rápidamente. O sea, te hicieron un radar. Astolfo alzó una ceja. Buena analogía. Le respondí.
Los puntos rojos son lo que considero enemigos, las chicas son de un color marrón y nosotros tres somos plateados. Me alegro de al menos tener una forma de detectar a Berserker antes de que ya esté detrás nuestra. Jebos se relajó visiblemente al igual que los demás, ciertamente pensar que esa mierda andante te está persiguiendo día y noche es un alivio. Tengo un límite actual de 5 kilómetros de diámetro, por lo que será fácil saber qué hay adelante. Las chicas parecieron guardar sus comentarios para el momento en que estemos a solas. Astolfo y Jebos solo aceptaron lo que dije, de por sí, no era como si yo estuviese haciendo algo, literalmente no hacía nada mientras que los espíritus me notificaban sobre las cosas. Con ello fue fácil evadir a todos los centinelas ogros que me rodeaban por los lugares, gracias a que los espíritus me mencionaban qué rango de visión tenía cada centinela. Olga al parecer no iba a despertar de su shock durante quién sabe cuándo. Intentamos de muchas formas despertarla, incluso Shera se disculpó con Chloe luego de que mi maestra le diera una cachetada a la reina elfo. Olga. Bault está aquí. Jebos gritó al oído del elfo, pero al ver que no contestaba volvió con nosotros. Hice todo lo que podía. Archer. Rin solo enterró su cabeza entre sus manos, literalmente había sido el único intento que había realizado Jebos en despertar a Olga. Ya habían pasado 3 días y me había acostumbrado a mi campo recreado como también al radar, de vez en cuando Ventus venía solo para estar alrededor de Astolfo, Jebos y yo. Por alguna razón le agradábamos al espíritu. Y ya había abierto 3 circuitos mágicos más, coleccionando 18. Aunque fue triste saber que Jebos ya tenía 63 abiertos y Astolfo 48 y más debido a su flojera. Los Servants estaban relativamente tranquilos ahora que tenían el apoyo de los espíritus, habían podido dormir en estos días a pesar de no necesitar dormir. La fatiga mental les podría llegar a pasar factura. Por otro lado, las chicas no habían tenido ningún sueño como la anterior vez, lo habían atribuido a que, cuando esté cerca un suceso importante, veremos el futuro. Chloe y Olga estaban en buenos términos con el grupo, aunque la segunda estuviera en un estado de shock. Chloe hablaba con Shera en su mayoría de tiempo. Los fanficteros llegaron a notar en que al parecer, Chloe era una especie de héroe local en el pueblo en que vivían sus masters. Bueno, antes de ese incidente claro está. ¿Cuánto tiempo falta?, preguntó Lucrati. Ya habían pasado 5 días alrededor desde que partieron hacia el reino feo, pero no parecía como si estuvieran a punto de llegar al castillo o fortaleza ya que Rin había comentado antes que ya habían entrado en el territorio del reino feo. Posiblemente dentro de unas 5 horas estemos allí, contestó Shera. He visitado un par de veces este reino con anterioridad y reconozco este camino. Lucrati asintió ante lo dicho, los árboles al estar un tanto juntos imposibilitaba el hecho de que los caballos pudiesen correr, por lo que simplemente se limitaron a que caminaran estos mismos o en otros casos trotaran. Jebos esperaba de manera sincera que al menos no se vieran tan obscenas las armaduras de las mujeres en el castillo o fortaleza. Rayos, no quería parecer como un completo pervertido enfrente de Rin. Eso incluía a Astolfo y Lucrati, el cual este último pensaba seriamente en si debería de buscar o crear un hechizo para preservar la salud sexual para visitar unos lugares complacientes, por así decirlo. Las imágenes de lo que vivieron en el castillo de Olga aún estaban frescas en sus mentes. Maldición, apenas pudieron contenerse y no caer en la tentación. Muchas mujeres de las que estaban allí están más que cómodas haciendo lo que hacían. Tampoco ayudaba que tanto Chloe como Olga llevaran ropas muy provocativas. Shera y Rin también entraban levemente, pero simplemente dejaron la idea a un lado al tener un gran respeto hacia ellas y simplemente Elaine no se les cruzó por ni un solo segundo por sus cabezas. Shera volteó a ver a su servant con un rostro extrañado, no podía ver su rostro al estar detrás de este mismo en el caballo, pero parecía estar tratando de relajarse. Lo siento Shera, es solo que no sé cómo reaccionarán cuando nos vean. La chica únicamente asintió con su cabeza y decidió guardar silencio, no queriendo alterar a su servant. Astolfo, que veía a Luke de reojo, tuvo que aguantar una carcajada que amenazaba en salir, porque había jurado ver un rostro de Buda en el rostro de su amigo. Si esto sigue así, no dudo que Luke esté a punto de ingresar al Nirvana. Pensó el pelochicle. Antes de que todos pensaran en algo más, Lucrati levantó su mano y detuvo su caballo. ¡Puta madre! ¿Qué pasó, Caster? Jebos preguntó ante la aparente preocupación que se formaba en el rostro de Lucrati.
Hay cientos de centinelas a unos 4 kilómetros de aquí. Soltó simplemente. ¿Acaso estarán vigilando el castillo? Preguntó Astolfo. Lo más seguro. No sabemos si están investigando los alrededores para un ataque o están posicionados para evitar que cualquier persona salga del lugar. Teach. Dejó salir Lucrati, lo que Jebos había dicho era una parte de ello. También están evitando que carrozas entren. Acabo de ser notificado que los centinelas aniquilaron a un mercader que intentaba pasar por el lugar. Esto es muy malo. Elaine dijo con preocupación, las demás chicas también lo estaban. Si bien agotar los suministros de una fortaleza era una gran táctica para la guerra, no era más un simple juego para los del ejército de Kuroinu y lo sabían muy bien. Estaban jugando con sus futuras víctimas. Lucrati dio un ligero brinco al notar algo en su radar. Un servant. ¿Qué? Gritó Shera al ser la primera en escuchar a su servant. Caster, ¿estás seguro de ello? Rin habló, sudor comenzaba a formarse en su frente, aún no podía olvidar lo monstruoso que había llegado a ser Berserker. Elaine estaba en las mismas y no sabía qué podrían hacer, sabía que sus servants no estaban calificados para realizar la tarea de encargarse de posible enemigo. Sí. ¿Y quién es? Oh, acaba de astralizarse al parecer y los espíritus simplemente no pueden recordar su aspecto. Jebos tuvo el impulso de golpearse en la frente. La impresión de Lucrati había sido perjudicial ya que había perdido el tiempo para averiguar quién era. Los tres podían saber casi con exactitud de quién se trataba. Pero, por lo que me informaron los espíritus antes, era alguien con una gran rapidez y agilidad, como su arma principal era una espada. O sea, el 70% de los espíritus heroicos. Dijo con sarcasmo Jebos. En efecto, los espíritus aún me pueden decir dónde está gracias a su firma mágica, por lo que será fácil tenerlo en la mira. Pero bueno, viendo el lado positivo de esto, podemos usar la abertura que creo para poder pasar entre los centinelas. Dijo Lucrati, a lo que los demás estuvieron de acuerdo con lo último dicho. Así, las 5 chicas y los 3 servants atravesaron el lugar sin levantar sospecha alguna, realmente habían tenido un golpe de suerte viendo en retrospectiva. Ya casi estamos cercas, lo puedo ver. Soltó el mago, a lo que los demás lo miraron, esperando a ver si encontraba al servant que se les había aparecido. Por ahora solo las murallas de la ciudad están visibles para mí, por lo que tendríamos que esperar un poco más. Todos asintieron a lo dicho por Lucrati. Por cierto, Caster. Dijo Astolfo acercando su caballo junto al de Luke y Shera. ¿Cómo es el tema del radar? Lucrati levantó una ceja en confusión hasta que comprendió. Supongo que te refieres a cómo se ve, pues imagínatelo como un minimapa de un juego que tiene sus iconos personalizados para cada cosa resaltante. Ante lo dicho, Astolfo asintió, viéndolo de ese modo era fácil de entender, aunque Elaine y Shera solo se miraron entre sí para encogerse de hombros, no era como si quisieran entender los términos que usaron de todos modos. A su vez, el escenario en mi cabeza se ve como un terreno tridimensional con solo polígonos, está bastante abstraído ese tema por lo que es bastante fácil entenderlo. Me pregunto si los espíritus ven el mundo así. Por cierto. Habló Jebos, a lo que todos voltearon a verlo. ¿Cómo vamos a entrar? Sé que hemos por algún motivo evitado este tema, pero no sé si la información que tengo en mi cabeza sea correcta, pero Olga, que digamos, no es muy bien recibida. Sloe iba a responderle a Jebos ante su insinuación, pero esta misma se detuvo al recordar los actos que había realizado su reina en estas últimas décadas, por lo que se abstuvo de seguir con el tema. Una de dos, esperamos a la noche y entramos de sorpresa o simplemente nos presentamos ante los guardias de la muralla. Oh. Puede que cavemos un túnel. ¿Acaso eres un topo rider? Entre tanta plática, el grupo llegó a la carroza destruida, solo para ver que el cuerpo del mercader muerto ya no se encontraba y en su lugar estaba el cuerpo mutilado del centinela. ¡Qué asqueroso! Astolfo se tapó la nariz, el hedor de los ogros ciertamente era muy desagradable. Tengo una idea. Exclamó Jebos y todos voltearon a verlo, el anterior mencionado estaba apuntando a la carroza o más bien el contenido que transportaba siendo ropa y telas. Creo que sé lo que planeas. ¿Realmente hice lo correcto?
La duda se hizo palpable para Celestine, mientras observaba a la ciudad que tanto se esforzó en construir y mantener durante milenios siendo arrasada por lo que parecían ser luz. No, no estaba siendo arrasada, era algo que tenía que hacerse, esto era para su pueblo, para sus habitantes, para su futuro. Aun si tuviesen que sacrificar unos cuantos, esas almas descansarían en paz con la idea de que sus muertes sirvieron para la salvación de Ostia. Sí, así lo decidió el destino, y así lo decidió la diosa que vino a ayudarles. Su mirada se desvió para ver una figura en el techo de su castillo. Un caballo con una arma de cuerpo completo, cuyo parecía tener la medida de un león, se encontraba allí, con una lanza alzada al cielo. No, no era una lanza. El denominar esa cosa así era un insulto para su existencia. Aquella arma con forma de la cual en este momento se encontraba en manos de su sirviente. Ese Servant que se supone traería la salvación a su pueblo, aquel que invocó como última medida. Después de todo, era el único futuro incierto. Todo comenzó hace unos días, semanas, o inclusive meses. No lo sabía, su mente se encontraba agotada. Sus visiones, aquellas que le marcaron como diosa, habían aparecido con más frecuencia en esos tiempos. Todas las visiones que veía, estaban relacionadas con Baul, aquel mercenario que fue contratado originalmente por ellas, pero que de un momento a otro montó su ejército Kuroinu, el cual pudo derrocar a las fuerzas de su país enemigo, ya que, los ogros al verse tentados decidieron servir al mercenario. Sí, todo empezó con ese hombre, los futuros que veía empezaron a surgir de forma abrupta gracias a su presencia. Sus visiones siempre indicaban un resultado, no importando que tanto intentase explorar los infinitos mundos. El resultado de la destrucción de su reino, y el sometimiento hacia las féminas de la nación. En una línea temporal fue obligada a entablar relaciones con niños huérfanos, en otra a cargar con el bebé de seres de distintas razas como el de un Cerberus. Pero, una línea temporal fue la que casi la llevó a la ruptura. En esta línea, cedió sin resistencia hacia Baul, donde empezaría a ser violada por él enfrente de una multitud de hombres. No lo comprendía, ¿por qué no lo asesinó? ¿Por qué no le contraatacó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no hizo nada? Pero, aunque por la superficie no parecía entenderlo, en el fondo sabía el porqué. Porque, ese futuro que vio, era el de su línea de tiempo, de una Celestine cuya mente estaba agotada de buscar un futuro adecuado aun cuán mínima hubiese sido su probabilidad de ser cumplido, pero que al final no pudo encontrar nada. De una Celestine que había aceptado su destino. Por unos momentos, pensó en esperar. Esperar, hasta que Baul lograra llegar a sus tierras. Esperar, hasta que Kuroinu venza a su gente. Y esperar a que Baul la reclame como suya, para luego ofrecerla al pueblo como un objeto, y esperar a que ese destino no sea tan doloroso. Sin embargo, un pensamiento vino a su mente como si de una iluminación santa se tratase. Ella estaba viendo el futuro bajo una mirada mortal, estaba viéndolo solo mediante resultados posibles. Pero, ¿y si invocaba a alguien cuya mirada vea más allá de este mundo? Alguien que podía hacer lo imposible posible. Desde ese momento, la invocación de un Servant. No de un Servant, de una diosa, fue determinada. Al momento que fue invocada, aquella nombrada como el... Se preguntó, con una voz tan imponente y divina. ¿Con qué propósito me has invocado a esta era, Celestine? No recordó haberse presentado, pero, eso no era importante. Desde lo más profundo de sus entrañas sintió que si no le respondía, su destino se vería marcado. Por favor, espíritu heroico que alguna vez salvó a su mundo, présteme su poder para salvar a mi reino. Sus palabras, a diferencia de las usuales que salían de su boca, tenían un tono de súplica y miedo que, si no fuese por la figura de la hermosa elfo, se confundiría con la de una niña atemorizada. El silencio. Su mirada se desvió hacia una ventana del castillo, donde pudo observar al pueblo. ¿Lo que buscas es la salvación de tu pueblo? Ya veo, entonces, yo, la diosa, te lo otorgaré. Con esas palabras, empezó el proceso de lo que aquella diosa llamó salvación. Sí, esas palabras marcaron el inicio de lo que se conoció como la Santa Elección. El grupo de 8 estaban cabalgando de nuevo en sus caballos, las murallas estaban cada vez más cerca. ¿En serio creen que este plan sea factible? Preguntó Rin un poco esceptiva con respecto a este plan. Sí. No te preocupes, solo déjanoslo a nosotros.
Jebos dijo con simpleza mientras que se encogía de hombros. Entonces, ¿te llamas Morgan Freeman? Sip. Caster es el Chapulín Colorado. Sip. Y Ryder es la princesa Prim. Así es. Rin simplemente enterró su cabeza entre sus manos. Shera y Elaine también estaban de la misma forma. En muchas ocasiones no podían entender el cómo sus servants eran un grupo de idiotas y en otras ocasiones eran tan serios, simplemente era ridículo. Espera carnal, se te está cayendo una chichi, dijo Lucrati mientras que agarraba del suelo el relleno que tenía Astolfo. Gracias. Shera simplemente decidió desviar su mirada. De alguna u otra forma su servante encontraba la manera de quitarle el respeto que había obtenido momentos antes. Al menos lograron ocultar las orejas de la reina Olga. Shera señalaba a la anterior mencionada que estaba allí parada. Parecía una mujer de tez oscura común y corriente al igual que Chloe. Mientras tanto Elaine, Shera y Rin aún vestían lo mismo que tenían antes, solo que ocultaban los sellos de comando que tenían en sus manos con tela. Todos y cada uno de ellos tenía tela en sus manos. Aunque lo que no comprendo es cómo vas a interpretar a la princesa Prim Ryder. Elaine acomodó el relleno que tenía Astolfo. No te preocupes por ello, es fácil, mira. Astolfo comenzó a aclararse la garganta y entonces. Mis fieles caballeras, lamento no haberles informado acerca de esta misión secreta que tuve con estas personas. Sin embargo, descubrimos que el ejército Kuroinu viene en camino. Eso fue perfecto, dijo Chloe para sorpresa de los demás. En una que otra misión que tuve junto a unos espías hace algunos años pude ver a la princesa Prim y realmente fue espléndida tu actuación. Espera, dijo Lucrati. Hace algunos años, todos miraron a Luke un poco extrañados. ¿Eso no significa que conoces una entrada secreta? Todo el mundo había caído en silencio y miraron a Chloe con ojos inquisitivos. No esperen un momento, tengo una explicación del por qué no lo dije antes. La mitad elfo sacudía sus manos furiosamente sintiéndose mal por ser observada en silencio. Eso se debe a que hace apenas unos pocos meses toda la fortificación de la ciudad fue remodelada y no pudimos encontrar un lugar para colarnos. Todos entendieron el punto de Chloe por lo que dejaron de mirarla. Bueno, entonces seguiremos con el plan, pero antes. Tras decir aquello, Lucrati caminó a un lado de la reina y se acercó a su oído. Caster, ¿qué crees que es lo que haces? Exclamó Shera mientras que se acercaba. Pues la intentaré despertar, ¿que no es obvio? Preguntó el fanfictero, cosa que se ganó un rostro confuso de la elfo. No he intentado algo, por lo que veré si puedo hacer algo. Acercándose más al oído de Olga, este simplemente dijo lo siguiente. Ventus es al parecer el jefe de los espíritus de viento. ¿Qué? Gritó Olga, pero antes de que se extendiera su grito, Luke le tapó la boca. Deberías de controlarte más, mujer. Luego de ello, Lucrati dio un golpe con el lateral de su mano extendida a Olga. Yo. Reina Olga. Chloe fue la primera en acercarse y agarrar los hombros de la elfo oscura. ¿En dónde estamos? Te quedaste en shock durante 3 días y ya prácticamente estamos a un lado de la ciudad en donde está el castillo de la princesa Prim. Habló Elaine mientras que se acercaba a la reina. Comprendo. Con eso aclarado, ¿podrías decirnos por qué entraste en ese estado? Preguntó Jebos con duda. La verdad había sido una sorpresa encontrarla de ese modo. Olga al escuchar la pregunta se frotó su sien y murmuraba cosas como estos seres no entienden o ignorantes, por lo que al final dijo. En los libros de historia, Ventus es el espíritu del viento, siendo aquel que gobierna aquel elemento en todo el mundo. Espere un momento, reina Olga. Interrumpiendo, ante todo, Shera vio directamente a la reina con el ceño fuertemente fruncido. ¿Nos está diciendo que prácticamente Caster se contactó con una entidad divina que ha existido desde siempre? Astolfo y Jebos quedaron en silencio. Por su parte, Lucrati de alguna u otra forma se comenzó a sentir mal ante la atención que estaba recayendo sobre él. Sí. Por más que lo pienso, no encuentro motivo alguno de que alguna divinidad como Ventus hablara con Caster. Caster. Al decir aquello, Shera miró directamente a su servante. ¿Has recordado algo de tu pasado? Esta preguntó, aún recordaba ella junto con sus 2 amigas el cómo los servants les habían dicho que tenían falta de memoria.
Lucrati estuvo a punto de ladear su cabeza en confusión por la pregunta hasta que recordó la treta que habían hecho en un inicio, por lo que rápidamente corrigió la postura de su cabeza y comenzó a moverla de un lado a otro en señal de negación. Ya veo. Seguro hay una explicación lógica para este acontecimiento, pero por el momento no podemos seguir estando aquí, los centinelas podrían aparecer repentinamente, ¿no es así, Caster? Interponiéndose en la plática, Astolfo desvió la atención de todas las chicas al recordarles su situación actual, todas voltearon a verlo por lo que aprovechando esta oportunidad Lucrati dio un leve asentimiento con su cabeza agradeciéndole al pelochicle de sacarlo de tal situación. ¿Cuál es la situación? Preguntó Olga por lo que Chloe rápidamente le resumió el plan actual, lo que causó un ceño fruncido por parte de Olga que dudaba seriamente del sentido común que tenían los servants. Les recomendaría ir a visitar a un hechicero que pueda arreglarles su cabeza. No queremos oír eso de personas que visten obscenamente. Reclamaron los tres servants al mismo tiempo, algo que ganó las cejas levantadas de todas las mujeres presentes. Luego de un rato, el equipo dinamita llegó ante las murallas de la ciudad. Astolfo, como una vez lo había hecho, volvió a hacer su interpretación de Prim, incluso juntó sus manos, algo que conmovió a las caballeras que, en efecto, tenían las armaduras tan jodidamente obscenas que simplemente hicieron que los servants cerraran sus ojos una vez terminaron las discusiones y pudieron entrar. Entonces, Caster, ¿ese servant aún está en el castillo? Preguntó Shera detrás del mago en un susurro. Luke les había comentado una vez que estuvieron cerca y que en su radar pudiese ver toda la ciudad, pudo ver cómo en el castillo estaba el servant, pero al estar en su forma astral no pudo decir mucho más que su posición debido a la distorsión mágica que generaba dicho estado. Sí, Shera. Ya casi cae la noche, por lo que deberíamos de buscar un lugar para perder a las guardias. Respondió Lucrati de igual manera en un susurro. Algunas caballeras decidieron seguir a Astolfo aún vestido de Prim para mantenerla segura, supuestamente a su vez que los guiaban al castillo para realizar una junta para ver las formaciones que realizarían los soldados al momento en que tuvieran que defender la ciudad. Solo eran 2 guardias, por la información que Lucrati había obtenido gracias a Ventus, la fuerza física de las 2 guardias era menor a la de Jebos y Astolfo, que gracias tanto a su fuerza física como el reforzamiento con sus circuitos mágicos podrían derribarlas fácilmente. Si bien Luke de igual manera era fuerte, este no se podía comparar a sus 2 amigos que se estaban enfocando más en combate cuerpo a cuerpo, y aunque Luke de igual manera podía pelear si llegara el caso, no podría llegar a aportar mucho. Jebos tenía una fuerza de rango de más. Astolfo un rango de, mientras que Luke un rango de más. O eso era lo que creían, ya que midieron su fuerza al realizar tareas al momento de recolectar materiales para su fogata. Si bien la fuerza de Lucrati era, por así decirlo, mediocre, al menos estaba por encima del humano promedio, y eso que él era posiblemente un poco menor al promedio, o eso él pensaba, ya que no es como si realizara ejercicio. Lo bueno es que planeé esto con Astolfo y Jebos en dado caso de que algo como esto sucediera, dijo para sus adentros el fanfictero. Disculpen, pero necesito ir a un tocador, dijo Astolfo, a lo que las guardias entendieron el mensaje y buscaron un lugar secreto, siendo este un callejón que comenzaba a oscurecerse. Al no ser cerrado el callejón, ambas guardias se colocaron en ambos lados sin voltear a la que consideraban como Prim. Chapulín, Morgan, no volteen o los mataremos, dijo una de las guardias, a lo que ambos asintieron y se dieron la vuelta. Iba bien el plan. La tranquilidad del crepúsculo. Todo estaba en silencio. La guardia que no estaba acompañada se extrañó por lo que sucedía, por lo que estuvo a punto de darse la vuelta. Pero en un movimiento sorpresa, Jebos apareció detrás de ella y comenzó a asfixiar a la chica con sus brazos. La chica poco o nada podía hacer ante la gran fuerza del servant, pero antes de caer inconsciente, esta pudo ver cómo la princesa Prim estaba ahorcando a su compañera. Infiltración exitosa, dijo Astolfo recostando a la chica en el suelo. Por favor, cambien de ropa, que se ven patéticos con eso, dijo secamente Olga al ver la imagen enfrente de ellas de unos payasos dejando inconsciente a 2 guardias. Ahora las chicas se dieron la vuelta para no ver a los 3 hombres desnudarse y cambiarse de ropa. Cuando terminaron ya estaban como antes. Rin comenzó a acercarse a su servant para preguntarle sobre qué hacer con las caballeras, pero vio algo extrañada a Jebos. Archer, ¿qué te estás rogando? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, puedo ver un bulto en tu pantalón. ¿Qué es eso?
Rin volteó a la dirección que veía con anterioridad Jebos y este mismo acomodó su pantalón para no denotar algo. ¿Qué cosa, Archer? No veo nada. Lo siento, creo que fue mi imaginación. Dijo secamente Jebos mientras que comenzaba a arrastrar a la chica junto al grupo. Rin al ver que Jebos ya no tenía nada simplemente alzó sus hombros. Creo que necesito dormir más, estoy viendo cosas. Bien, ahora a la basura. Lucrati agarró a la chica que traía Jebos y la depositó en un contenedor de basura que estaba en el lugar. El contenedor estaba hecho de barro y con una tapa de madera. ¿Acaso no tienes delicadeza, Caster? Preguntó Shera a Luke, el cual simplemente se encogió de hombros y tiró a la segunda mujer en el contenedor para luego cerrarlo. Ahora hay que llamar la atención de la princesa Prim. ¿Qué tienen planeado? Elaine preguntó. Una de 3. La primera es entrar al castillo de manera sigilosa y encontrarla. El segundo es llamar la atención. Y la tercera es explotar una parte del castillo. Astolfo completó lo que decía Jebos. Hombres. Siempre pensando en explosiones. Exclamó Rin. Elaine y Shera solo asintieron ante lo dicho. Al final se decidió en llamar la atención del Servant, que posiblemente era de la princesa Prim, cosa que sorprendió de nueva cuenta a todos. Pero tal vez tenía sentido viendo que Luglo la observaba todo el tiempo y sabía que estaba protegiendo a la princesa. Bien, el plan es sencillo, usaré un hechizo simple. Por lo que veo, ese Servant no se ha enterado de nuestra presencia, por lo que es conveniente. Dijo Lucrati. Este había supuesto que al usar el O de sus Masters estaban aumentando su notoriedad como Servant, por lo que ahora que los tres estaban usando su propio O que generaban, entonces eran por así decirlo indetectables a menos de que se enfrenten con un Servant de clase Caster, el cual sería más sensible a esta cuestión. Caster. ¿Harías los honores? Preguntó Jebos. Actualmente estaban cerca del castillo, más en específico en medio de una calle transitada. En este lugar sería fácil llamar su atención. Si el Servant era un caballero, entonces inmediatamente vendría una vez que hablara con la princesa Prim, por lo que este lugar sería perfecto. Concentrándose y usando de nuevo el prana de su máster, Lucrati formó una pequeña bola de fuego en su mano, tan pequeña que simplemente medía 2 centímetros de diámetro. Prácticamente era una pequeña bola resplandeciente que expulsaba la misma cantidad de llamas que un cerillo. ¡Ya! Dijo Lucrati. Pudo ver cómo el punto plateado se comenzó a mover rápidamente a un lado de Prim. Pasó un momento antes de que... ¡Arriba! Exclamó Lucrati. Son muy audaces para venir aquí. Una voz femenina, con un cabello largo negro en forma de cola de caballo. Astolfo, Jebos y Lucrati tragaron saliva al unísono. Esa apariencia era más que... con una manga blanca y otra morada. Pero... La Servant comenzó a levantarse lentamente, mostrando lentamente más su apariencia. no pensé que más Servants fueran invocados. Con placas de armaduras, de un lado placas de color rojo y azul marino, mientras que del otro lado blanco. Recubiertas con distintas pieles por debajo, la forma en que estaba hecha era identificable fácilmente, de los fieros guerreros japoneses. A su vez que poseía tacones como las geishas, la falta de ropa para maximizar su movilidad y la transpiración. Me pregunto, Y una katana en una funda que parecía ser pelaje. ¿qué es lo que quiere un Servant como tú en este reino? Su rostro, un hermoso rostro. Ushi Wakamaru estaba enfrente de ellos.